El sol caía a plomo, como todos los días en aquel rincón olvidado del mundo. Manuel se pasó el antebrazo por la frente, limpiando el sudor que se mezclaba con la tierra mientras observaba los últimos becerros que había intentado salvar. 3 habían muerto esa semana. Los animales llegaban a ese pastizal, bebían del arroyo que atravesaba la propiedad del patrón y caían enfermos. Manuel sabía, sin lugar a dudas, que algo andaba mal, pero don Alejandro Montero, el terrateniente y su empleador durante más de 15 años, siempre desestimaba sus preocupaciones. Manuel, ven aquí inmediatamente. El grito resonó desde la casa grande. El corazón del campesino se aceleró. Cuando el patrón usaba ese tono, nada bueno solía suceder. Al llegar a la veranda de la hacienda, Manuel se quitó el sombrero y bajó la mirada, como había aprendido a hacer desde niño. Don Alejandro, un hombre corpulento de 60 años, fumaba un puro en su mecedora de caoba mientras contaba fajos de billetes. ¿Sabes por qué te he llamado? No, patrón. Te he visto mirando esas parcelas del sur, las de las manchas blancas, las que nadie quiere. Manuel asintió. Había soñado toda su vida con tener un pedazo de tierra, algo que dejarle a sus hijos. A sus 45 años, seguía viviendo en una casa prestada, trabajando de sol a sol para un hombre que apenas reconocía su existencia. Te las venderé, dijo don Alejandro con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Te haré un descuento por los años que llevas aquí. 50 hectáreas, todas para ti. El corazón de Manuel dio un vuelco. Patrón, no tengo cómo pagarle. Entiendo que tu esposa recibió una herencia de su tía el mes pasado. 5 millones de pesos. No, te lo dejaré en 4. Es un regalo. Considerando que esa tierra es salitre y no sirve para nada. Manuel contuvo el aliento. Era cierto, su esposa Dolores había recibido ese dinero, los ahorros de toda una vida como maestra en la capital. Planeaban usarlo para que su hijo Miguel pudiera estudiar medicina en la universidad. Queridos amigos que escuchan esta historia, si creen en la justicia divina y en que nadie debe aprovecharse de los trabajadores humildes, suscríbanse a este canal ahora mismo. Cada suscripción es un acto de fe en que las buenas historias merecen ser compartidas con más personas como ustedes, que valoran la honestidad y el trabajo digno. Manuel regresó a casa esa noche con el corazón dividido. Dolores lo esperaba con la cena lista y una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión. ¿Qué pasó, viejo? Parece que viste un fantasma. Manuel le contó la oferta. 50 hectáreas, su propio rancho, pero lleno de salitre. Todos en la región sabían que el salitre era veneno para el ganado. Por eso esas tierras nunca habían sido trabajadas, a pesar de tener un arroyo que las atravesaba. Y el patrón quiere todo el dinero de la tía Consuelo. Dolores se sentó lentamente, con las manos temblorosas. Dice que es un buen precio, que me hace un favor, pero ese dinero es para Miguel, para la universidad. La voz de Dolores se quebró. Miguel, que había estado escuchando desde el umbral de su pequeña habitación, entró en la cocina. A sus 17 años, ya era más alto que su padre y tenía la mirada decidida de su madre. Papá, mamá, puedo trabajar y estudiar al mismo tiempo. Muchos lo hacen. Manuel negó con la cabeza. No, hijo, tu lugar está en las aulas, no rompiéndote la espalda como yo. Durante 2 semanas, la familia debatió la decisión. ¿El dinero alcanzaría para comprar la tierra o para los estudios de Miguel? No para ambos. Finalmente, Manuel tomó una decisión. Compraré la tierra, dijo una noche en la cena, y ya encontraré la manera de hacerla productiva. Dolores lo miró con los ojos brillantes, pero asintió. Confiaba en su esposo.
Al día siguiente, Manuel entregó los ahorros de su vida a don Alejandro, quien contó los billetes 2 veces antes de firmar la escritura. Mientras lo hacía, no pudo evitar una risita. Deberías ver tu cara, Manuel. Pareces un niño con juguete nuevo. Te estoy vendiendo una tierra que no sirve ni para criar nopales, y me pagas como si fuera el jardín del Edén. El corazón de Manuel se encogió, pero mantuvo la dignidad. Con su permiso, patrón, ahora tengo mucho trabajo que hacer. La carcajada de don Alejandro y sus capataces lo siguió hasta la puerta. Las primeras semanas fueron duras. Manuel continuaba trabajando en la hacienda durante el día y por las tardes y los fines de semana exploraba su propiedad. Las manchas blancas, en efecto, cubrían grandes extensiones. Cuando llovía, el agua formaba charcos que, al secarse, dejaban esa costra blanca que todos llamaban salitre. Un día, mientras Manuel cavaba cerca del arroyo, encontró un burro viejo, flaco y herido. El animal había caído en una zanja y no podía salir. A pesar de su propio agotamiento, Manuel trabajó durante 2 horas hasta que liberó al animal. Vamos, amigo, te llevaré a un lugar seguro. El burro apenas podía caminar. Manuel lo llevó a su nueva propiedad y le construyó un pequeño refugio. Le dio de comer y le curó las heridas. Pronto descubrió que el animal pertenecía a don Rodrigo, un anciano del pueblo que había muerto recientemente. El burro, al parecer, había escapado y vagado sin rumbo hasta caer en esa zanja. Te llamaré Fortuna, le dijo Manuel, porque eres mi primer habitante y porque quizás me cambies la suerte. Con el paso de los días, Manuel empezó a notar algo extraño. Fortuna no parecía enfermar a pesar de beber del arroyo y comer pasto cerca de los depósitos de salitre. Esto contradecía todo lo que había visto con el ganado de don Alejandro. Intrigado, Manuel recogió muestras del salitre y las llevó al pueblo. Don Ernesto, el farmacéutico, las miró con curiosidad. Esto no parece sal común, Manuel, pero aquí no tengo cómo analizarlo bien. Deberías llevarlo a la capital, al laboratorio de la universidad. El viaje a la capital significaba gastar un dinero que no tenía y faltar al trabajo. Don Alejandro nunca le daría permiso. Manuel decidió enviar las muestras con el conductor del autobús junto con una carta para el departamento de geología de la universidad. Incluyó los pocos pesos que pudo juntar como pago. Pasaron 3 semanas sin respuesta. La situación en casa se volvía cada vez más tensa. Miguel se había graduado de la preparatoria con honores, pero sin dinero para la universidad, empezó a trabajar en la tienda del pueblo. Dolores había comenzado a coser para las familias ricas, tratando de ahorrar algo de dinero. Una tarde, mientras Manuel volvía a casa, vio un auto desconocido estacionado frente a su puerta. Un hombre de traje esperaba pacientemente. Señor Manuel Gutiérrez, soy yo. Mi nombre es Eduardo Valladares, del Departamento de Geología de la Universidad Nacional. Recibimos sus muestras y me pidieron que viniera en persona. El corazón de Manuel se aceleró. ¿Hay algún problema? Todo lo contrario. El hombre sonrió. Señor Gutiérrez, lo que usted tiene en su propiedad no es salitre común, es carbonato de litio, uno de los minerales más buscados en el mundo hoy en día. Manuel parpadeó, confundido. Carbonato de litio. Se usa para fabricar baterías, desde celulares hasta autos eléctricos. Es tan valioso que lo llaman el oro blanco. Y según nuestros análisis preliminares, usted podría estar sentado sobre uno de los yacimientos más importantes del país. Las rodillas de Manuel flaquearon. Tuvo que apoyarse en la pared. ¿Está seguro? Absolutamente. De hecho, varias empresas ya nos han contactado, interesadas en hacer más estudios.
Si confirman nuestro análisis, estarían dispuestas a pagar sumas considerables por los derechos de extracción. Esa noche, la pequeña casa de la familia Gutiérrez se llenó de emociones encontradas, alegría, incredulidad, esperanza, pero también preocupación. ¿Y si don Alejandro se entera?, preguntó Dolores. Intentará quitarnos la tierra. No puede, respondió Manuel. Tenemos la escritura firmada. La tierra es nuestra. Amigos que escuchan esta historia, si sus corazones laten con esperanza por Manuel y su familia, no olviden dar me gusta y suscribirse. Ayúdenos a llevar este mensaje de fe y justicia a más personas que necesitan recordar que después de la tormenta, siempre sale el sol. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Técnicos y geólogos visitaban la propiedad, tomando más muestras, perforando y extendiendo mapas sobre la mesa de la cocina. Manuel seguía trabajando para don Alejandro, manteniendo la situación en secreto. Fortuna, el viejo burro, observaba todo desde su refugio, masticando tranquilamente mientras el mundo cambiaba a su alrededor. Un mes después, llegó la confirmación oficial. La tierra de Manuel contenía uno de los depósitos de litio más importantes del continente. 3 empresas presentaron ofertas por los derechos de extracción. Las cifras eran astronómicas, más dinero del que Manuel había imaginado jamás. El día que firmó el contrato con la empresa que ofrecía el mejor trato, Manuel finalmente renunció a su trabajo en el rancho. Vestido con un traje nuevo y zapatos que aún le apretaban, se presentó en la veranda donde don Alejandro seguía sentado cada tarde. ¿Qué haces vestido así, Manuel? ¿Vas a un funeral?, se burló el patrón. He venido a presentar mi renuncia, don Alejandro. A partir de hoy, me dedicaré por completo a mi propiedad. Don Alejandro soltó una carcajada que resonó en toda la veranda. A tu tierra salitrosa. Criarás sapos. Es lo único que crecerá allí. Manuel mantuvo la compostura. También he venido a darle las gracias. Si no me hubiera vendido esas 50 hectáreas, seguiría siendo un jornalero toda mi vida. Algo en el tono de Manuel hizo que don Alejandro dejara de reír. ¿De qué hablas? Ese salitre, como usted lo llamaba, no es sal, es carbonato de litio, el mineral más buscado para las baterías del futuro. Acabo de firmar un contrato de explotación que me convertirá en uno de los hombres más ricos de la región. El puro se cayó de la boca de don Alejandro. Su rostro palideció, luego se tornó rojo de furia. Estás mintiendo, eso es imposible. Aquí tiene una copia del contrato si quiere revisarlo. Manuel le tendió un sobre y una oferta de trabajo. Necesitaré trabajadores cuando comiencen las operaciones. Pensé que podría interesarle aprender lo que es trabajar para alguien más. Don Alejandro se levantó de un salto, derribando su mecedora. Esto es una estafa. Te aprovechaste de mí. Cancelaré esa venta. La venta está registrada legalmente. Usted recibió el precio que pidió. Si alguien aquí ha sido engañado. Creo que fui yo durante los 15 años que trabajé por un salario miserable. Los meses siguientes transformaron la vida de la familia Gutiérrez. Miguel se fue a la capital a estudiar medicina con todos los gastos pagados. Dolores pudo abrir una escuela para los hijos de los trabajadores, y Manuel, ahora don Manuel para muchos, supervisaba la construcción de la planta de extracción. Fortuna, el viejo burro, recibió los mejores cuidados. Manuel incluso le construyó un establo especial cerca de la nueva casa. Tú fuiste mi primer socio, le decía mientras lo cepillaba cada mañana. Si no hubiera visto que podías beber esa agua sin enfermar, nunca habría sospechado nada. Don Alejandro intentó todo para anular la venta. Contrató abogados,
presentó demandas, incluso trató de sobornar a funcionarios. Pero la justicia, por una vez, no se doblegó ante el dinero. La tierra y su riqueza mineral permanecieron en manos de Manuel. Un año después del día de su renuncia, Manuel recibió una visita inesperada. Don Alejandro, visiblemente envejecido y con aspecto derrotado, apareció en la nueva oficina de la planta de extracción. «He venido a pedirle trabajo», dijo sin más. «Perdí el rancho. Los bancos se lo llevaron todo». Manuel miró al hombre que durante años lo había despreciado, que se había reído al venderle una tierra aparentemente inútil, que había intentado por todos los medios robarle su fortuna. ¿Por qué debería contratarlo? Porque conozco la región mejor que nadie. Porque necesita a alguien que maneje a los trabajadores. ¿Por qué? Don Alejandro tragó saliva. Porque no tengo nada más. Manuel guardó silencio por un momento. Luego señaló la ventana desde la que se veía a Fortuna pastando tranquilamente. Mire a ese burro. Lo encontré abandonado, herido, sin valor para nadie. Lo cuidé cuando todos los demás lo habían descartado. Hoy vive como un rey y me ha enseñado más sobre la humanidad que muchas personas. Don Alejandro bajó la mirada. Empezará supervisando la cuadrilla del sur. Horario de 7 a 5 con una hora para almorzar, el mismo horario que yo tenía cuando trabajaba para usted. Su casa será la cabaña junto al arroyo. El alquiler se descontará de su salario, tal como usted hacía conmigo. ¿Por qué me da esta oportunidad después de todo? Porque no quiero convertirme en lo que usted fue, y porque creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad, incluso usted. Con el tiempo, la región prosperó gracias a la mina de litio. Manuel creó una fundación para dar becas a jóvenes como su hijo. Dolores amplió su escuela, y Fortuna vivió sus últimos años como la mascota más querida de la comunidad. Años más tarde, cuando los periodistas visitaban la operación minera, siempre le preguntaban a don Manuel cómo había descubierto el litio. Él sonreía y señalaba la estatua de bronce de un burro que se erigía en la entrada. Fue gracias a Fortuna y a que un patrón creyó que me estaba engañando. A veces, lo que parece una desgracia es solo el comienzo de una bendición. Lo importante es no perder la fe ni la dignidad. Queridos amigos, antes de despedirme, quiero pedirles que no se vayan sin formar parte de esta familia. Suscríbanse y activen las notificaciones para que Dios los bendiga con la historia de mañana. Hay muchas lecciones de vida esperando ser compartidas, muchos corazones que necesitan esperanza. Nos vemos pronto con otra historia que les recordará que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega para quienes mantienen su integridad a pesar de la adversidad.